Pues agarrarse a un acuerdo que se firmó en el año 2014, en el que el día del funcionario caía en sábado y, por supuesto, si no se trabajaba no se compensaba, y coincidió con un año con el que hubo bastantes recortes sociales y laborales, y bueno, pues para que la gente perdiera un poco menos, pues se compensaba con un día más de asuntos propios. Él se ha agarrado a ese acuerdo, intentando, bueno, pues hacer un trasvase de cuando caía el día del funcionario en festivo, y ahora que cae en un día laboral. Quiere que la gente trabaje incumpliendo el convenio. Bueno, ¿y vosotros qué pedís? Nosotros pedimos, bueno, en principio lo que pedimos es que se cumpla el convenio. Está claro que si este año cualquier trabajador de la ciudad en un día festivo trabaja, pues que se le vea compensado como se debe. Y después, por supuesto, no pedimos alegremente el cese del director general. Esto es un cúmulo de circunstancias. Este ha sido de la gota que ha colmado el vaso. Y está claro que nosotros ya en las mesas negociadoras pues hemos salido bastante enfadados por la actitud poco dialogante que ha tenido hasta ahora y, bueno, impositoria, por supuesto. Es decir, que ahora mismo, y yo creo que es la primera vez que sucede, el Ayuntamiento de Ceuta ha entrado en lo que se llama un déficit estructural. Quiere decir que no puede asumir sus gastos con los ingresos que tiene disponibles. Esto es un problema, en primer lugar, porque los ingresos ya no se pueden aumentar, porque reducir los gastos implica una decisión política que el Ayuntamiento o el Gobierno no quiere tomar, y por tanto, en esta situación de déficit no cabe más que los recortes, ¿no? Y el Ayuntamiento tendrá que decidir cómo se recortan. Hay además una trampa, y lo que hace el Gobierno es abusar de la confianza o de la negociación con las empresas para disimular las cuentas y que parezca que las deudas pactadas dejan de convertirse en deudas. Son deudas aunque estén pactadas. Quiero decir que además de esos cálculos que acaba de explicar Mohamed claramente, de 6.200.000 euros que ahora mismo no tienen consignación presupuestaria, y de otras deudas menores, hay un problema, que hay deudas que no aparecen porque están pactadas, pero que son deudas. Por ejemplo, los cerca de 2 millones de euros de los monitores de natación. Si a esto añadimos la sentencia de 1,5 millones de hace pocos días, más las que van a venir, el Ayuntamiento está en una situación económicamente muy delicada. Bueno, yo la verdad es que, si le digo la verdad, cuando leí la nota de prensa, porque lógicamente inmediatamente la leí, no puedo más que sorprenderme, porque, claro, hablar de una deuda estructural cuando está señalando como deuda comercial, hablo de datos de ellos, ahora, no estoy diciendo que eso sea la verdad, sino ellos dicen, ustedes deben 5,5 millones en deuda comercial, y obvian decir que la ciudad tiene pendiente de cobro al final del ejercicio 2015 por parte de transferencias del Estado como mínimo 30 millones de euros. Claro, cuando menos es jugar un poco al escondite. Oiga, cuente toda la verdad. Diga que existe esa deuda comercial, que para nada, ya habéis visto que me he sentado, he identificado quién son los deudores, he identificado qué cuantía, he dicho cómo lo vamos a pagar. Aquí, jugar al escondite ninguno, pero si usted cuenta eso, cuente a continuación que el Estado, cuando cierra sus cuentas, como nosotros, y no puede ser antes porque cuando cierran ellos las cuentas y las cerramos nosotros cuando se producen esas transferencias, tiene pendiente de transferirnos, por diversos conceptos, más de 30 millones de euros. Oiga, si usted a mí me dé 30 y yo a usted le debo 5, como mínimo estoy en un superávit de 25. Vamos a contar toda la verdad. Entonces, hombre, hablar de eso, yo comprendo que tiene que ser incómodo y molesto para la oposición, y sobre todo para una oposición que, si miramos la hemeroteca, porque lo bueno y lo malo de esto es que esto queda escrito, están ustedes ahí, que son los mejores notarios de la realidad, para bueno y para malo. Y yo me he ido a mirar la hemeroteca a ver qué pasaba en 2012 cuando presentamos ese plan de ajuste, y yo quiero hoy recordarlo aquí, lo que ellos decían. Ellos decían 3 cosas. Primero, que no íbamos a cumplir el plan de ajuste. Segundo, que no seríamos capaces, por supuesto, de mantener los servicios básicos con ese ajuste que íbamos a hacer. Y tercero, que dejaríamos de pagar las nóminas. Acordaros del famoso jaleo de las nóminas. Bueno, pues a todo eso se le desmintió con hechos. No hemos dejado de pagar una nómina, no hemos echado a nadie a la calle, los servicios básicos se han mantenido y, por supuesto, hemos cumplido con el plan de ajuste en 2 años. Y en el año 2014... el Ministerio de Hacienda nos dijo, están ustedes ya fuera del plan de ajuste. Aún así, trimestralmente se mandan comunicaciones. Y aún así,
todavía hay algo peor, y es que también dijeron entonces, oiga, con el plan de pago por acreedores, con ese crédito del ICO para pagar aquellos dineros que eran de facturas en los cajones, han hundido ustedes en el más absoluto de los fracasos financieros de esta ciudad, al menos para 10 años. Bien, ahí están los datos. 2012, 2016, 37 puntos. Hemos rebajado la deuda, 80 millones pagados, la deuda comercial aflorada, y yo creo que solamente falta ver la ciudad y ver cómo está todo para comprobar que nada de eso que ellos dijeron ha ocurrido. Por eso digo que hoy, que vienen a contarnos estas historias, que bueno, esto es cíclico, cada vez que vamos a hacer un ejercicio ellos vuelven a decir lo mismo, y nosotros volvemos a corregir con datos de verdad, y son datos además que se pueden testar, y que además ahí están las empresas, las grandes empresas también, para que les puedan preguntar y ver si tienen algún problema, porque lógicamente si yo tuviera una empresa y tuviera dudas sobre quién me tiene que pagar, lo primero que haría sería cortar el suministro probablemente, cosa que evidentemente hasta esta fecha, afortunadamente para todos, no ocurrió. Yo recuerdo, creo que fue Mariano Rajoy el que dijo: al Partido Popular le ha hecho mucho daño la corrupción. No, perdone. La corrupción le hace daño a los ciudadanos. Y es una corrupción del Partido Popular. Hablar de que esto no es una cuestión, que es una cuestión de manzanas podridas, de que corruptos hay en todos lados, de que es una cuestión de la ciudadanía en general, de que el ser humano es malo por naturaleza, es corrupto por naturaleza, creo que es engañar y desenfocar lo que realmente es la corrupción política en este país, que es una forma de gobierno, algo estructural, y que en el Partido Popular se ve exactamente como es. Un Partido Popular cuyo todos sus tesoreros están imputados, que tiene la sede pagada en negro, los sobresueldos, la púnica, que en el fondo vemos como es una manera de que los que no se presentan a las elecciones nos gobiernen a todos, a través de concesiones administrativas que le dan los cargos públicos, que son chantajeados, sobornados, pagados, para que, como digo, sean otras personas que no se presentan a elecciones los que nos gobiernan a todos. Eso es la corrupción. No es una cuestión de manzanas podridas, ni de maldades personales o de gente que se pasa al lado oscuro. Es una cosa mucho más profunda que refleja lo que ha sido este país durante muchísimo tiempo. Carolina. Perdón, no estoy de acuerdo con lo que dice, porque él generaliza. Y en la política, sea del partido que sea, hay más personas honradas que desde luego corruptos. Y eso usted no me lo va a negar. Porque aquí salen los casos que hay, que son muchos por desgracia, pero no se puede generalizar nunca. Mire usted, yo llevo 32 años en política, en activa y con cargo 25 en mayo hará. El resto como afiliada del Partido Popular. Y esto que está pasando yo creo que lo ha puesto en marcha el Partido Popular, porque ahora está saliendo todo. Antes no ocurría. Yo le pregunto, y no se puede generalizar, hay muchas más personas honestas y honradas en política de los casos que están saliendo, como digo, por desgracia. Y no le puedo permitir que usted generalice todos los tesoreros, todos los cargos. Lo de todos los tesoreros no generalizo yo, lo generaliza la justicia. No estoy de acuerdo con lo que usted dice. Bueno, lo de los tesoreros es un hecho objetivo, no me lo invento yo. Los tesoreros del Partido Popular están imputados, todos están envueltos en tramas de corrupción, eso no me lo invento yo. Todos los tesoreros del Partido Popular están envueltos en algún tipo de trama de corrupción. No se lo inventa Julio Basurco, es un hecho objetivo. El PSOE de Ceuta, a través de su grupo parlamentario, desde el inicio de la legislatura, ha presentado un total de 54 propuestas, de las cuales han sido aprobadas 44, además de haber presentado 41 interpelaciones. Y queremos denunciar ante la ciudadanía que muchas de estas propuestas, a pesar de haber sido aprobadas, no son ejecutadas porque el Gobierno del Partido Popular no cumple su compromiso de ejecución. Y ante esta situación, el PSOE de Ceuta se pregunta: ¿para qué sirven los plenos? Se aprueban propuestas y, sin embargo, no se respetan su aprobación. Muchas de ellas, por parte del Ejecutivo local, se dejan dormir en el sueño de los justos. Y estamos asistiendo a una situación en la que nos planteamos también una nueva pregunta. Ante este contexto, ¿estamos ante un fraude democrático ante la ciudadanía por parte del Gobierno del Partido Popular? Y esta denuncia, precisamente, queremos documentarla con una serie de propuestas que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista y no se han llevado a su ejecución. Una de ellas
presentada en el Pleno Ordinario del 23 de noviembre del año pasado. Se aprueba en el mismo valorar en una comisión la modificación del articulado de participación ciudadana dentro de lo que es el reglamento de la Asamblea. Pero hasta la fecha, el Ejecutivo local no nos ha convocado a ninguna comisión al respecto. Un segundo botón de muestra es que en esa misma sesión plenaria, en concreto en noviembre de 2015, se acuerda por el Pleno, tras una propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, tratar la reforma del IPSI en una comisión. Sin embargo, desde la fecha hasta ahora, no se nos ha convocado a ninguna comisión para ello. Un tercer ejemplo sería una propuesta presentada por nuestro grupo político en el Pleno Ordinario de 27 de enero de este mismo año, donde se aprueba trasladar a una comisión informativa el crear una mesa por el diálogo social. Todavía estamos esperando a que se nos convoque para hablar al respecto. Es decir, que en cuestiones trascendentales para la ciudadanía, la oposición venimos presentando propuestas para mejorar su calidad de vida. Hay un compromiso por parte del Ejecutivo local y en primera persona, en muchos casos de ellos, por parte del presidente de la ciudad, y sin embargo, no se nos convocan a dichas reuniones. La ciudad siempre intenta escudarse en que, a pesar de que están allí, pues están haciendo una labor de apoyo, pero nosotros sabemos que no es cierto y, como repito, la inspección ya lo ha demostrado, que están haciendo otro tipo de actividad que no está relacionada directamente con el ejercicio de las potestades públicas, cosa que tampoco es cierta. Entonces ellos intentan un poco excusarse. Yo creo que al final de lo que se trata esto es de que en la ciudad autónoma sabemos que hay una carencia importante de personal, que necesitamos muchos trabajadores en muchas dependencias de la ciudad, y en lugar de resolverlo mediante los concursos de traslado, que debe ser, o mediante la oferta de empleo público, pues se soluciona pues con esta gente, que además son trabajadores que desgraciadamente, como tienen una situación inestable laboralmente hablando, pues van a obedecer todas las instrucciones que vengan del político de turno, porque saben que si no, pues la próxima van a estar un poco ahí en el aire, si van a continuar allí o van a ir a otro sitio, o si incluso no van a tener opciones de acceder allí, claro. Además, en el escrito que mandasteis a los medios, decíais también que era un área especialmente sensible de la ciudad, porque, entre otras cosas, gestiona el padrón. Claro, en este caso concreto es que efectivamente tienen acceso a una información que está completamente reservada, como es la dirección de la gente, la situación personal de la gente, pues, quién vive dónde, en qué situación está, si incluso hay cuestiones relacionadas con los malos tratos, órdenes de alejamiento, en fin, tienen acceso a una serie de documentos y de información de todo el público. Y después, en otros servicios en los que hemos encontrado a esta gente, tienen acceso a información propia, interna de la propia administración, relacionada pues con salarios o con situaciones laborales del personal de la ciudad, que tampoco tienen que tener acceso. Bueno, en principio porque hemos decidido de no adherirnos a ningún sindicato, independientemente que el contenido del mismo estemos de acuerdo en el contenido. Como nuestra representación en la ciudad autónoma tiene plena autonomía en ese sentido, ellos prefieren ir, como se suele decir, por libre, ¿no? En el sentido de que prefieren ir en solitario a la hora de hacer los escritos. Y estamos de acuerdo totalmente. De hecho, ya lo denunciamos ante la Mesa General, y la semana que viene, porque se está elaborando la demanda en estos días, vamos a presentar ya la correspondiente denuncia ante la Agencia Estatal de Protección de Datos. Y también yo creo que eso va a tardar unos 10 días, aproximadamente entre 8 y 9 días, iremos al juzgado de primera instancia, evidentemente, porque consideramos que esto, digamos que estamos en fraude de ley, porque evidentemente los trabajadores no pueden estar cumpliendo funciones que no están protegidas por el Estatuto del Funcionariado, y porque evidentemente se incumple la ley de protección de datos. En ese sentido es taxativa. Entonces yo creo que lo que revela esto fundamentalmente es la falta de personal a la hora de prestar un servicio público. Yo creo que la veda sobre las contrataciones tenía que haberse abierto y no jugar con trabajadores que están como decía Ricardo, en una disposición muy blanda respecto a la administración, porque sus contratos están ahí bailando, ¿no? Yo tengo la sensación de que la administración sigue en sus trece de querer encubrir esto, y yo creo que si los tribunales toman carta en el asunto es la única manera que vamos a resolver el problema, porque hasta ahora ha sido dilatar el proceso y al final utilizar trabajadores en una situación irregular.
Mire, además un tema que pertenece precisamente a mi área, como usted sabe. Las instrucciones que tienen los distintos negociados, departamentos y consejerías respecto de los destinos de los trabajadores de colaboración social son muy exhaustivas y muy precisas. Y esos trabajadores no pueden salirse de los cometidos que por escrito se les ha mandado a cada uno de ellos. Entonces, con lo que respecta a la administración pública, o sea, en lo que respecta al ayuntamiento concretamente, de hecho, además, he ido pidiendo informes y los que me han llegado hasta este momento incluso están por debajo de los cometidos inicialmente asignados. A título simplemente de ejemplo, pues le puedo decir que en uno de los negociados de este ayuntamiento, los trabajadores de colaboración social que van como auxiliares administrativos pueden atender al público, atender llamadas telefónicas, organizar y supervisar los sistemas de archivo, fotocopiar diversos tipos de documentos, desempeñar tareas afines, clasificar y distribuir envíos postales, correspondencia y documentos, transcribir minutas, operar máquinas de cálculo aritmético y enviar o recibir fax. De todas estas tareas, en este negociado concretamente, solamente hacen 3: atender al público, registrar y fotocopiar, concretamente. Y esto es un documento que me manda el jefe del negociado y que además no tiene por qué decir lo que no es. Es decir, eso en cuanto a la administración, que es a lo que se refiere concretamente UGT y CESIF. Pero yo también quería hacer una pequeña puntualización porque claro, colaboración social viene también aparejado un poco con planes de empleo, que además está de moda. Y yo quisiera aprovechar esta pregunta para dejar algo claro. Vamos a ver. Al igual que las instrucciones que se les dan a los jefes de negociado y a los de la distinta consejería, a los directores y consejeros son muy estrictas, exactamente igual se les da a los distintos centros a donde van personas de colaboración social o planes de empleo, llamémosle colegios o, en fin, cualquier tipo de... ¿Qué ocurre a veces, en casos muy puntuales? Porque a lo mejor resulta que a un colegio se le manda un pinche de cocina para que ayude al cocinero. Resulta que este señor o señora pues tiene muchísimas ganas de trabajar, sabe mucho además de cocina, quiere demostrar lo que vale, probablemente es la primera vez que va a un puesto de trabajo y tiene muchísima inquietud y muchísimo en fin, ganas de agradar, y hace cosas que quizás no deba. Y el cocinero, viendo que las hace bien, pues probablemente además también pues cada vez le vaya dando más responsabilidades o más labores que quizás se aparten. Claro, esto es de difícil control. Estamos encima, no paramos de mandar, y de hecho en estos días va a salir de nuevo para el plan de empleo, va a salir recordar de nuevo los cometidos de los trabajadores del plan de empleo, y de eso no se puede salir, pero claro, es difícil controlar. En primer lugar, queremos dar cuenta de que hemos llevado la convalidación del contrato y adjudicación del anteproyecto del mercado central. Se trata de un contrato menor que asciende la cantidad a 17.680 euros y que se pretende que se realice en un periodo de unos 60 días y nada, se realiza pues como uno de los objetivos que se ha marcado esta legislatura en materia de mercado, con la intención de que ese edificio, que se trata de un edificio singular donde se realiza una importante actividad comercial de la ciudad, pues se ajuste a las nuevas necesidades, combinando un poco lo que es el mercado tradicional de abastos con una versión más novedosa y que existe en otras muchas ciudades, para que exista también una oferta gastronómica. Ese anteproyecto se realizará en el plazo que he indicado, con la intención de que a lo largo de la legislatura se pueda renovar y reestructurar el mercado que actualmente existe, y también la intención es que se realice sin que la actividad que existe ahora mismo se cese, es decir, que irá realizándose por partes, de manera que se irán trasladando los concesionarios a una parte que no esté en obras para poder seguir tramitando la siguiente. Quiero que quede muy claro que no vamos a realizar ninguna actividad ni tomar ninguna decisión sin contar con el beneplácito de los concesionarios del mercado, para que estén tranquilos, y que
que el motivo por el que al final hemos decidido que se reestructure el mercado existente y no lo llevemos a otro sitio es porque, bueno, después de pensarlo sosegadamente, hemos considerado que era la mejor opción. Se había hablado de que pudiera ser en la Plaza Vieja, pero como todos sabéis, allí existe una parte de la muralla de la Almina que se quiere mantener, e incluso uno de los dos lados de la Plaza Vieja en el PGO viene dibujado como futura zona verde, es decir, que todas las construcciones que allí existen ahora mismo, cuando queden en desuso, pues serán yendo retiradas. Este es el principal motivo por el que hemos considerado que la mejor ubicación para ese mercado nuevo sea en el que está el existente actualmente, remodelándolo. También en materia de mercado, sabéis que este es uno de los grandes objetivos dentro de lo que también pretendemos, que es la localización nueva o también reestructuración del mercado existente en Geadú y la rehabilitación y reutilización de los mercados que existen en barriadas.